En este video nos vamos a encargar de entender qué son los patrones de medición y otros conceptos que tenemos que saber acerca de las mediciones. Primero, los patrones de medición son unidades de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que son parámetros que impusieron un grupo de científicos para que todos midamos lo mismo. Por ejemplo, un segundo, ¿cuánto vale un segundo? Está dado por la radiación del cesio. Un metro está dado por la distancia que recorre la luz en el vacío en un segundo. Y un kilogramo está dado por un cilindro de 39 milímetros de diámetro y de altura de platino e iridio. Hicieron un cilindro de 90% de platino y 10% de iridio, de 39 milímetros de diámetro y 39 milímetros de altura, lo pusieron en una balanza y dijeron, esto mide 1 kilo. Este cilindro se encuentra en la oficina de pesas y medidas en París. Si uno ve esa oficina, puede ver el patrón de medición del kilo. Estas son algunas de las unidades básicas que sabemos. O sea, no hay ninguna correspondencia porque son unidades de referencia, ¿sí? Son patrones. Se decidió que eso valía tanto en una convención. Ahora, acerca de las mediciones, yo tengo que saber otros conceptos aparte del de patrón. Otro de los conceptos que tenemos que saber es el de la precisión. La precisión de una medición tiene que ver con la cantidad de veces que yo hago esa medición. Y tiene que ver con una palabra bastante complicada de pronunciar, que es la reproducibilidad de la medición. Es decir, que yo tengo que hacer la mayor cantidad de veces que pueda la misma medición con el mismo instrumento de la misma manera para que sea más precisa. Y la medida que voy a usar es la medida promedio de todas esas medidas que hago. ¿Cuántas? Sí o sí tienen que ser más de 3 veces. O sea, para que yo científicamente pueda dar un valor, tengo que medir más de 3 veces lo que quiera medir para que ese valor sea preciso. Algo que es diferente, que nosotros a veces lo tomamos como sinónimo, es la exactitud de la medición. La exactitud tiene más que ver con una cuestión del instrumento que uso para medir. Y tiene que ver con la sensibilidad del instrumento. Ahora, la única medida exacta es el conteo. Todo el resto de las medidas, que yo use una regla, que yo use una pesa, una balanza, son inexactas. ¿Por qué? Porque el instrumento es inexacto y depende de la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? El mínimo de intervalo que tome. A ver, si yo tengo una regla, lo mínimo que puedo medir, la mínima marca es de 1 milímetro. Si yo quiero un instrumento más exacto, voy a buscar un instrumento que se divida en menos de 1 milímetro, ¿sí? O la balanza, no es lo mismo la de la farmacia, que mide cada 100 gramos, que una balanza científica que puede medir hasta miligramos a la -3, o sea, 6 ceros detrás de la coma. Entonces, esa es la sensibilidad del instrumento y la exactitud de mi medición. Ahora, si no es exacto, significa que hay errores. Estos errores pueden ser absolutos o relativos. El error absoluto está dado por el promedio de las mediciones que yo hago menos la medición n que yo elija. Este es el error absoluto de la medición, es decir, que yo tengo un promedio de valores menos la medición que yo elija. Y el error relativo está dado por el error absoluto sobre la medición que yo elija por 100. Este es el error relativo. Es decir, que es igual al promedio de las mediciones menos la medición que yo elija sobre xn por 100. Generalmente expreso esto
más que el error absoluto. Bueno, estos son los conceptos que espero que hayan entendido, que tienen que ver con las mediciones y cuáles son las mediciones que valen científicamente. Nos vemos en el próximo video.